Ahora sí vamos a trabajar esta parte donde justamente está la parte de las obras de los padres de la iglesia. Vamos a dejar al final esto de los padres griegos y latinos, ¿ya? Encajando con este trabajo también, que es importante, ¿no? Aquí entonces tenemos nosotros este material sobre los primeros cristianos, ¿no? Que fueron, que transmitieron su enseñanza a los apóstoles, ¿no? Ellos lo enseñaron a viva voz. Así se formó la tradición oral. Ya mencionamos en algún momento que la doctrina primeramente fue de forma oral, de enseñanza oral, al estilo judío, ¿no? El judío enseña, lo enseñaba, ¿no? De boca a boca, de persona a persona, ¿no? El maestro con su discípulo, ¿no? Al estilo oriental, ¿no? Esa práctica es de corte oriental y de esa época. Hoy día ha ido variando porque el desarrollo de las clases y la enseñanza es de otro formato. ¿Se dan cuenta? Hoy día inclusive estamos ahora en la era digital, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces todo lo que es sistemas digitales creo que ya no es el futuro, sino ya es el presente. ¿Ya? Y de alguna manera el coronavirus nos ha obligado a hacer esto, no solamente a nivel de seminarios, sino en las universidades, en los colegios, en todo centro de estudio. Hoy día se está utilizando las redes, ¿no? Lo digital es la base, eso es lo que nos está manejando hoy día, ¿no? Entonces, el sistema de esa época fue la tradición oral, ¿no? Ese fue lo presencial en el aspecto del maestro con sus discípulos y un círculo especial, un círculo que tenía también una exclusividad, no eran, no cualquiera entraba a ese círculo del maestro, ¿no? Entonces el maestro tenía que clasificar y también determinar quién era parte de ese grupo o no. Bien, entonces la tradición oral fue importante para el desarrollo del dogma cristiano. Pero para facilitar la instrucción de los fieles y para responder mejor a las herejías, la Iglesia tuvo que fijar por medio de escritos sus principales enseñanzas, ¿no? A eso se le llamó literatura eclesiástica primitiva, ¿ya? Y dentro de eso está esas primeras obras, ¿ya? Que es estudio de la patrología, de la que ya mencionamos en algún momento, o historia de la literatura cristiana, ¿no? Eh, y aquí hay un resumen de esto, ¿no? Está, por ejemplo, la diga que, ¿no? Acá está. Que según algunos de los escritos antiguos dicen, ¿no? Fue uno de los más importantes de esa época y descubierto y publicado en 1873 por Filoteo Brienios, ¿no? Pero se conocía ya que este documento existía, ¿no? Por un manuscrito del año 1056, ¿no? Así que, bueno, esta que es su autor desconocido, pero da un resumen de la doctrina del Señor, ¿ya? A modo de los apóstoles, ¿eh? Que solían proponer a los fieles, o sea, es como una especie de catecismo o algo así. Eh, Aquí entonces, después de las instituciones doctrinales, porque hay algunas de estas, y la exposición de los ritos principales, añade algunos preceptos sobre el modo de proceder, sobre cómo se trata la comunidad cristiana, ¿no? Entre unos y otros, y también cómo recibir a los peregrinos y a los ministros, ¿no? A los predicadores, a lo que se llamó en esa época predicadores itinerantes, ¿no? Predicadores que iban de camino, ¿no? Profetas, predicadores, lo que llamaríamos hoy día también misioneros o ministros, ¿no? Eh, y también entonces, en cuanto a la elección de los obispos, diáconos y algunas normas de conducta. Eso es lo que contiene este libro de la Didaqué. Y uno puede leer algunas partes de la enseñanza
en la exposición es muy parecido a las bienaventuranzas, ¿no? Está el Padre Nuestro y otras cosas que son lo básico que está en los evangelios. En realidad es una obra extraordinaria de mucho valor para el conocimiento del cristianismo primitivo. Así que este documento nos muestra cómo era el pensamiento de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros siglos. Fue estimada en Egipto porque Clemente de Alejandría la cita como escritura. Y ahí está el valor que les dije de lo canónico, ¿no? Algunos creían que eso debería ser parte canónica, y Atanasio lo menciona. ¿Ya? Y algunos dicen que posiblemente se haya escrito a fines del siglo I, ¿no? Entonces, recopila todo aquello que la iglesia de aquella época tenía como doctrina, ¿no? Hace un recuento, un resumen de todo eso. Hay otro documento que se llama la Didascalía, que era una especie de imitación a la Didaché. Entonces se produjeron muchos series de manuales para instituciones cristianas, no solamente uno, sino muchos, y sus contenidos y estilos suponen que se remonta a la época apostólica, ¿no? En especial hace mención como modelo de las demás a la Didascalía, la doctrina de los 12 y de los santos discípulos de Salvador, probablemente anterior al 250 después de Cristo, ¿no? Uno de los proyectos más importantes sobre la literatura del tiempo menciona el matrimonio, el aspecto de la penitencia o arrepentimiento y la Eucaristía. Cuando hablamos de la Eucaristía, de paso, no olvidemos que ese nombre se utiliza también en la Iglesia Anglicana y algunos sectores de la Iglesia Calvinista y Luterana. La costumbre dentro de nosotros en Latinoamérica, la Iglesia Protestante y Evangélica, no utiliza la palabra Eucaristía, por lo menos desde las que son, digamos, de corte más evangelicales, ¿no? Utiliza la palabra Santa Cena, ¿no? Santa Cena. Para nosotros entonces se llama de lo que conocemos como el sacramento. Este sacramento se llama la Santa Cena. Entre los luteranos y anglicanos y las iglesias episcopales se conoce como Eucaristía. El momento de la cena del Señor se le conoce como la Eucaristía. Los deberes del obispo también, y también los deberes de las viudas, y etc. Este documento ahora solo se conserva completo en una tradición siriaca, ¿no? O sea, lo que se conoce como el arameo siriaco. También está entonces aquí otro aspecto que ya hemos hablado: los padres apostólicos, padres apologetas y padres de la iglesia. Está los patriarcas y la teología post-apostólica, ¿no? Dentro de estos escritos vamos a mirar algunas cosas aquí. Por ejemplo, algo aquí menciona, los escritos más notables del tiempo inmediato post-apostólicos pertenecen a un grupo de escritores quienes por sí mismos se designan como título de padres apostólicos y que estuvieron en contacto con los apóstoles. Estos escritos presentan un aspecto muy parecido a las epístolas de Pablo, y como estas tienen por objeto ilustrar y profundizar la enseñanza oral. Tiene un valor incalculable como monumento del cristianismo primitivo y como lazo entre los apóstoles y la siguiente generación, ¿no? Por eso fueron considerados algunos como canónicos. Aquí está la carta de Bernabé y el pacto de Hermas. Estas dos cartas, de paso, se hallan en el Códice Sinaítico, en el descubrimiento que hizo von Zinzendorf, ¿no? En este convento de Santa Caterina, ahí en el Carmonte de Sinaí. Él encuentra, entonces, dentro de los manuscritos, encuentra uno que se marca como el Códice Sinaítico, y ahí está la carta de Bernabé, y el pastor de Hermas está unido a la colección de manuscritos
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pastor Sánchez, disculpe. Pastor, ¿Sí? la epístola de Bernabé está, ¿se lo puede encontrar en español, en PDF o como la del Pastor Hermas? Sí, sí. A ver, déjame buscar un ratito. Yo lo tengo, me parece. Ya. En todo caso, lo podemos mostrar. Yo tengo acá una documentación. A ver, a ver, a ver. Lo tengo en dos momentos. Está aquí completo y en otro por partes. Acá está. Sí. En- me dice de la epístola de Bernabé, ¿no? Acá está. Sí. Sí, acá la tengo. Epístola de Bernabé. Sí. La tengo en castellano. Oh, qué buena. ¿Ya? La tengo separada y también tengo en un conjunto de documentos que lo pongo como libros apostólicos. ¿Y cuántos capítulos? ¿Está por capítulos también o Sí, sí, es está por capítulos también, sí. Está, a ver, la epístola de Bernabé está el primer capítulo acá, segundo segundo capítulo, capítulo? tercero, Ujú, cuarto, quinto, seis ujú. y siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 12 capítulos, ¿no? Esos son todos, Pastor Sánchez. Ese es todo esta epístola, ¿no? 12 capítulos, ¿no? Con sus respectivos versículos. Te leo algunas si quieres, para que Ya pues, Pastor, si me lo los envía. demás quieren algo de esta epístola, Claro, ¿no? para leerlo. Sí, algunas pautas, ¿no? Ujú. Dice, saludos en la paz, hijos e hijas, en el nombre del Señor que nos ha amado. Luego dice, como sean tan grandes y ricas las justificaciones de Dios para con vosotros, yo me regocijo sobre toda otra cosa y por todo extremo en vuestras bienaventuradas, en vuestros bienaventurados y gloriosos espíritus, pues de él habéis recibido la semilla plantada en vuestras almas, el don de la gracia espiritual. Por lo Pastor cual aún Sánchez. me congratulo más a mí mismo con la esperanza de salvarme, pues verdaderamente contemplo entre vosotros como el Señor, que es rico en caridad, en amor, ¿no? Ha derramado su espíritu sobre vosotros. Hasta tal punto me conmovió estando entre vosotros vuestra vista tan anhelada. Muy bien, esta es síntesis de la vida cristiana. Dice, ahora, bien, tres son los decretos del Señor. La esperanza de la vida, que es el principio y fin de nuestra fe, y la justicia, que es el principio y fin del juicio, el amor de la alegría y regocijo, que son el testimonio y las obras de justicia. En efecto, el dueño por medio de sus profetas nos dio a conocer lo pasado y lo presente. O sea, el dueño debería decir acá el Señor, ¿no? Señor. Ujú. Y nos anticipó las primicias del gozo de lo porvenir. Pues vemos que en unas tras otras se cumplen las cosas como Él las dijo. Debe, deber nuestro es adelantar con más generoso y espíritu alto en su temor, por lo cual a mí me toca, no como un maestro, sino como uno entre vosotros, poner a vuestra consideración unos pocos puntos por los que os alegrarías en la presente situación. Y ahí habla de tiempos difíciles, dice, contra los sacrificios judíos. Como quiera, pues, que los días son malos y el poder está en manos de, de activo mismo, debe ver nuestro eso tender a nosotros mismos en inquirir la justificación del Señor. Ahora bien, hay que auxiliar nuestra fe con el temor y la paciencia y aliados nuestra largura de alma y la continencia. Como estas virtudes estén firmes en todo lo que atañe al Señor santamente, regocíjense con ellas
la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y el conocimiento. En efecto, el Señor, por medio de todos sus profetas, nos ha manifestado que no tiene necesidad ni de sacrificio, ni de holocausto, ni de ofrendas, diciendo en una ocasión: ¿qué se me da a mí por la muchedumbre de vuestros sacrificios? Dice el Señor: harto estoy de vuestros holocaustos, y no quiero el cebo de vuestros corderos, ni la sangre de los toros y machos cabríos, y aun cuando vengáis a ser vistos de mí, porque ¿a quién requirió todo esto de sus manos? ¿O a quién requiero? Dice: no quiero que volváis a pisar mi atro, si me trajereis la flor de la harina o cosa vana. Vuestro incienso es para mí abominación. Vuestros novilunios y vuestros sábados no los soporto. Eso está citando Isaías, capítulo 1, sobre los cultos y los sacrificios que hacían los judíos. Claro. ¿No? Interesante esto que hace Bernabé. Pastor Sánchez, es seguro que es totalmente de Bernabé. Es de Bernabé, sí. Él mismo lo escribió. Bueno, sí. Ya. Es la tradición que se tiene hacia Bernabé, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, esto está en el Códice Sinaítico, ahí está el documento, ¿no? No. Ya eso refleja algo. Ahora, por supuesto, algunas iglesias orientales es muy importante este Pastor de Hermos y este libro de Bernabé, ¿no? El epístola de Bernabé. Bien, entonces, ya lo hemos, no lo voy a leer todo porque es largo, ¿no? Son 12 capítulos que ya hemos mencionado, pero que ya nos figura en alguna manera algunas cosas que pretende el texto decir o que trabaja, ¿no? Aquí está, más dice: hasta el año 1859, en que la descubrió Tischendorf, junto con el Códice Sinaítico, solo se conocía en latín una parte de la misma. Su carácter es abiertamente didáctico. En la primera parte trata del valor del Antiguo Testamento, abrogado del Nuevo, y llega a afirmar que nunca tuvo validez. La segunda parte presenta una serie de prescripciones morales cristianas de dos caminos, que él llama luz y tinieblas. Según parece, el objeto de la carta, escrita probablemente en Alejandría y en tiempos de Adriano, era prevenir a los cristianos contra la seducción judaizante. Es posible que esa sea su finalidad, que de paso el cristianismo pues salió del mundo judío, ¿no? Del mundo hebreo. Y el primer momento de los creyentes de la primera etapa es que el gentil tenía que primeramente circuncidarse y seguir todas las reglas y normas judías para hacerse cristiano. ¿Por qué? Porque creían que el cristianismo era parte de lo que llamaríamos pues judaísmo, ¿no? Después se desprende de esa condición y ya va a tener otro alcance en el mundo occidental. Entonces se desprende de esa característica. Tanto se desprende que más adelante la iglesia va a asumir una oposición fuerte contra todo lo que sea judío, ¿no? Especialmente la iglesia de Roma, y va a atacar el judaísmo, lo va a declarar proscrito y como secta, ¿no? En cambio, dentro del mundo protestante hay un acercamiento, especialmente en las iglesias evangelicales, hay mucho acercamiento, y las que son especialmente premilenaristas, ¿no? Son las que tienen mucho acercamiento hacia Israel, ¿no? Entonces, ya es otro elemento. Inclusive se identifican mucho con Israel, ¿no? Tomando como la iglesia como la Israel espiritual, ¿no? Bueno, siguiendo entonces acá está Clemente de Roma, ¿no? Que mencionamos en un momento. Ireneo habla de él. En la antigüedad gozó de gran prestigio, escribió solo una carta. El documento que de él se tiene es la Epístola a los Cristianos de Corintio, ¿no?
escrita a fines del reinado de Domiciano o a principios de Nerva, ¿no? El emperador Nerva, cuya importancia es extraordinaria para probar la práctica de la autoridad eclesial. Se conserva en griego, latín y siriaco. La ocasión fue el levantamiento de algunos presuntuosos contra la autoridad legítima de la iglesia de Corintio, por lo cual Clemente I escribe con el objeto de poner fin a este desorden. Aunque no se exprese en ninguna parte el nombre del autor, no puede dudarse de él, pues Dionisio de Corinto lo dice poco después. Así que se le conoce a Clemente como obispo, como Clemente de Roma, porque fue obispo de Roma, pero la carta es escrita es una epístola a los corintios, ¿no? Así es esa. Ojo que no tiene nada que ver con la tercera carta perdida de Pablo, la carta de los corintios. No está hablando de eso, está hablando de una carta hecha por Clemente de Roma a la iglesia de los corintios, ¿ya? Luego está la de Ignacio de Antioquía, ¿ya? Que se conoció también como el Teóforo, Ignacio llamado Teóforo también, ¿no? Teóforo es algo así como un nombre o un emote. Teo es Dios, nombre de Dios o algo así, ¿no? O que representa a Dios. Tercer obispo de Antioquía, es sin duda uno de los padres apostólicos más ilustres. En tiempos de Trajano sufrió el martirio, expuesto a las fieras en el anfiteatro de Roma. Él, mientras fue conducido desde Antioquía a Roma, escribió 7 cartas, ¿ya? Así que Ignacio es conocido por eso. Son 7 cartas, que también está en un documento que tengo ahí. 7 cartas a los cristianos de Éfeso, a los magnesios, a los de Trales, a los de Roma, a Filadelfia y Esmirna, ¿no? Y también una epístola a Policarpo, ¿no? Se distingue de la dirigida a los romanos por el ardiente amor a Cristo que inspiran estas epístolas. Las demás contienen agradecimiento por diversos servicios recibidos, ¿no? Así que la de los romanos habla del amor a Cristo y las otras al servicio, en la exhortación a la unión, la sujeción a los superiores jerárquicos, y asimismo previene a los fieles contra los peligros de algunas ideas heréticas como el docetismo. El docetismo fue un movimiento de paso de los doquetas o los docetas que creían que Jesús, este era este movimiento también de corte gnóstico, ¿no? Ellos decían que Jesús era una aparición, que en realidad no había tomado cuerpo, ¿no? Sino que tenía una apariencia, ¿no? Porque doqueo es apariencia. Entonces, de ahí es que ellos mencionan esta figura, que era un espíritu que aparecía y tomaba apariencia. Bueno, esa es su concepción. Fue reconocido como movimiento hereje. Eso ya es del segundo o tercer siglo, más o menos, o posterior a eso. Policarpo de Esmirna. Aquí está. Poseemos pocas noticias, pero muy fidedignas. Fue discípulo de Juan. Ireneo testigo que siendo él un muchacho asistió a los sermones del anciano Policarpo, quien hablaba de su maestro, Juan el Evangelista. Hacia el año 155 estuvo en Roma y poco después murió como mártir. Los cristianos de Esmirna compusieron una conmovedora descripción de su martirio, cuya autenticidad no se duda. El mismo Ireneo nos habla de algunas cartas escritas por Policarpo y en cierto lugar dice: es hermosísima la carta de Policarpo a los de Filipo. Su original solo se conserva en fragmentos, ¿no? Pero existe completa en una traducción latina. Entonces esta epístola también es interesante. Bueno, hasta ahí más o menos algunos documentos que corresponden a estos padres, ¿ya?
como diríamos, cuál es la filosofía patrística o cuál fue el pensamiento de ellos, ¿no? O lo que se atribuye a los padres de la iglesia, ¿no? Estos eran generalmente una jerarquía eclesiástica o pertenecientes a ella, y que le da un título de distinción por su vida, sus escritos y sobre las enseñanzas que influenciaron sobre los primeros siglos de la iglesia. ¿Ya? Abarca desde el primer siglo hasta mediados del siglo VIII. ¿Ya? Se exceptúan los escritos canónicos, es decir, los del Nuevo Testamento, lo que constituyen los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿No? Pero sí incluyen los escritos de los padres apostólicos, los apologistas y los padres de la iglesia. Así que toda esta filosofía patrística o todos estos documentos vienen de todas esas tres partes de los padres de la iglesia, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hemos hablado de la primera parte, que ya, los padres apologetas. Aquí está, por ejemplo, desarrollando un poco más el asunto. Estamos acá como a Cuadrato, Justino, Tasiano, Atenágoras, ¿ya? El pseudo Justino, Teófilo de Antioquía y Hermias, ¿ya? Y también unos que escriben en latín como Minucio Félix y Tertuliano. Entonces aquí son estos padres apologetas del siglo II, comienzos del tercero, ¿ya? Ellos sí son entregados a la defensa y justificación del cristianismo contra los ataques de la filosofía de los filósofos paganos, entre los que destaca Celso, iniciando de esta manera un contacto con la cultura y filosofía griegas ambientales, y luego un diálogo, sino también un ejercicio de razonamiento sobre cuestiones religiosas, ya haciendo uso del neoplatonismo posteriormente. ¿Qué más hay? También tenemos más adelante a Juan Damasceno, el que es del 749, y a Gregorio Magno del 604, e Isidoro de Sevilla del 636. Aquí enseñan algo que tiene que ver con la cultura y la filosofía griega, transmitiendo pensamientos en términos de categorías propios de la filosofía de su época, el platonismo medio, digamos. Se distingue entre padres del Oriente y padres del Occidente. Ya mencionamos por qué motivo, ¿no? Es por el asunto de la lengua. Hay uno de los, curiosamente, dentro de este aspecto de la filosofía y lo que era la filosofía especulativa también, sino también acá trabaja algo Tertuliano, y se expresa rotundamente la postura de aquella época, ¿no? Con su conocida frase: creo porque es absurdo, ¿no? Creo porque es absurdo. Esta concepción se distingue ya por las distintas lenguas empleadas, el griego y ya acostumbrado a la especulación filosófica y teológica, y el latín con poca tradición filosófica y ninguna teología, sino también por cierta actitud que puede describirse en general para los padres griegos como más abierta a la filosofía y al discurso racional, y más pegada a la peculiaridad y ortodoxia religiosa entre los padres latinos, ¿no? Entonces se mezcla esas dos concepciones. Aquí está la escuela de Alejandría, que ya mencionamos en un momento, con Atanasio, Dídimo el Ciego y los padres capadocios como Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianciano, ¿no? Y también Orígenes. Aquí ya está la influencia neoplatónica en los escritos de los padres. En Antioquía más influenciada por el aristotelismo está Diodoro de Tarso, Teodoro de Mansuetia, Juan Crisóstomo y Teodoro de Ciro, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia, porque por eso la forma de pensamiento también es diversa, ¿no? La de Alejandría, entonces, ligada al neoplatonismo, y la de Antioquía ya un poco más ligada al aristotelismo, ¿no? Este es otro elemento interesante aquí. Una es más de corte alegórica,
y la otra es mucho más literalista, ¿no? Bueno, esto más o menos llega hasta el Concilio de Calcedonia 451. A partir del siglo VI disminuye la cantidad de escritores, pero algunos son todavía importantes, como el pseudo Dionisio Areopagita, un anónimo escrito hacia el año 500, y luego Máximo Confesor, de Sofronio de Jerusalén, o Juan Damasceno, llamado el último gran padre del Oriente, ¿no? Juan Damasceno, que viene, ya dijimos, del 700, por aquí, 749. Otro más en Occidente, a partir del siglo III, en Occidente está el latín como referencia, ¿no? Ahí está Tertuliano, Cipriano, Hipólito, Novaciano, Lactancio. El Lactancio va a ser uno de los que se va a conocer con sus conceptos sobre religión, ¿no? Él y Cicerón tuvieron un concepto disímil, diferente sobre religión, ¿no? Cicerón decía que la religión tiene que ver con una especie de, relectura, ¿no? Religere se llama, religere, o sea que de acuerdo a cómo se va, la religión se va construyendo, se va formando de acuerdo a las situaciones que va presentando en la sociedad. Entonces, lo religioso se puede formar de acuerdo al grupo social. Y Lactancio decía, no, él utilizaba el concepto de religare. Religare es la unión, en este caso, de la divinidad con el hombre, ¿no? Con la humanidad. Es la unión entre Dios y el hombre, ¿ya? Ese es el sentido de religare. Y de ahí salen dos pareceres de esa concepción. Es decir, esa unión entre Dios y el hombre. ¿Quién es el que propicia esa unión? Si es propiciada por el hombre o es propiciada por Dios, ¿no? Entonces decimos que el cristianismo es religare, que es el propósito de Dios hablándole al hombre, ¿no? Pero también hay una religión que plantea en la búsqueda de Dios, ¿no? El hombre buscando a Dios. Entonces, se también construye lo religioso desde esa perspectiva.